Estamos estudiando el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Le invito a que vaya a Santiago capítulo 1. Ya hace 2 domingos comenzamos, tuvimos un break el domingo pasado y continuamos con esta sección que habla del cristiano ante las pruebas y tentaciones. La primera parte fue del capítulo 1, desde el versículo 2 al 11, y hoy día vemos la segunda parte que concluye esta sección, que va del versículo 12 al 18. Debemos recordar que el objetivo de la prueba es que el creyente sea perfeccionado, sea cabal, sea maduro. Y frente a la prueba debe caracterizarse por un, no podríamos decir sentimiento, pero es sentimiento. No podemos decir es una condición, pero es una condición. Pero a su vez es el fruto del Espíritu, el gozo. El gozo debe estar en medio de la prueba. Eso es indicativo de madurez. Por muy difícil que sea la situación, Dios nos ha dejado su sabiduría para enfrentar los problemas. ¿Cómo obtengo esa sabiduría? Sencillo, debo pedírsela a Dios. Nada más. ¿Quieres vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios? Pídele a Dios su sabiduría para enfrentarte al día a día. No pidas sabiduría para esos problemas gravísimos que tienes o estás pensando que puede ocurrir una desgracia en el futuro. No. Pide ahora para que puedas tener sabiduría para enfrentar lo cotidiano, lo pequeño. Pero debemos pedir con fe y humildad. Si alguno, dice Santiago, si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios. Y la sabiduría es más que conocimiento, es saber aplicar el conocimiento que encontramos en la palabra. Podemos saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis, recitar salmos de memoria, conocer mucho de la historia de la Biblia, pero si no la hago viva en mí, no voy a vivir sabiamente de acuerdo al propósito de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 12. Soportar y resistir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, es la que nos guía, nos corrige, nos enseña, nos redarguye y nos permite crecer y madurar, Señor, al carácter de Cristo. Pedimos que en esta mañana, Señor, a través de ella podamos escuchar tu voz y podamos, Señor, crecer en aquellas áreas que estamos fallando y que podamos cambiar aquellas áreas, Señor, que nos alejan de ti. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera palabra que aparece ahí es bienaventurado. Todos nosotros ya estamos al tanto de lo que es la palabra bienaventurado, es afortunado. Es cuando Dios te mira y tú le ves cara a cara, es esa sensación. Eso es bienaventurado el varón
que soporta la tentación. Una persona bienaventurada es aquella que ha aprendido a vivir en medio de dificultades y pruebas con gozo, porque sabe que Dios está en control de todo. Esa es una persona bienaventurada, afortunada. No ese es el que se gana un juego de lotería, no es el que acumula muchas riquezas, no. Es aquel cuyo tesoro es Cristo. Esa es la verdadera fortuna para nuestra vida. Y no es solo bienaventurado el varón, también hay una característica que soporta la tentación. Y es un hecho de que nosotros, hermanos, como creyentes, podemos ser probados y tentados al mismo tiempo. Pero frente a la prueba y a la tentación, no podemos abandonar el Evangelio y no podemos mostrar arrepentimiento en lo que he creído. Eso es símbolo, es un síntoma de una inmadurez profunda que no nos permite crecer en la palabra y nos convierte en niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Hay algo interesante cuando Santiago dice, porque cuando haya resistido la prueba, esta palabra resistir es ponerse bajo algo y soportar, es no rendir nuestra mente a lo obvio. Es decir, si en mi trabajo todos roban, que yo robe, da lo mismo, uno más. Es resistir. Si en mi familia mienten o mis padres mienten, entonces yo debo mentir. Y a veces las mentiras están en la historia, en las narraciones, en pequeños detalles, mentimos, hermano. Pero el cristiano que resiste, que soporta la tentación y que resiste la prueba, es porque entiende que su vida está siendo conformada a Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que Cristo se vea en ti, se refleja en ti. Cada día morimos, hermanos, cada día nos negamos a nosotros mismos. Y después de este proceso de soportar la tentación, de resistir la prueba, Santiago nos dice algo que a todos nos gusta: recibirá la corona de vida. ¿A quién no le gustan los premios? Por muy insignificante que sea el regalo, nos gusta. Bueno, aquí no es algo insignificante, es la vida, es la corona de vida, es la plenitud de la vida en Cristo. Por eso que una prueba y una tentación no te pueden separar de esa vida que estás disfrutando en Cristo. Ahora concluye el versículo 12 con lo siguiente: esta corona de vida Dios la ha prometido a todos los que asisten a la iglesia. ¿Así es? A todos los ancianos de la iglesia. No. A las mujeres de la congregación. Sí, bien. Sí. ¿A quién se lo prometió esta corona de vida? Que Dios ha prometido a los que aquí hay una promesa condicionada. Muchas personas, muchos creyentes quieren presentarse delante de Dios sin esta condición, sin amarle. Sería triste en un matrimonio que el esposo le dijera a la esposa: proveeré para ti todo lo que necesitas,
todo lo que quieras. Solo un pequeño detalle: no te amo. Ahora sí, la esposa es materialista y tampoco lo ama, feliz. Pero en eso no consiste el matrimonio. En eso no consisten las relaciones. En eso no consiste la relación con Dios. Y la pregunta inmediata que surge de este texto es: ¿estoy amando a Dios? ¿Le estoy amando realmente, hermano? ¿He entendido lo que es el amor a Dios? ¿Asistir a la iglesia es amar a Dios? No. No, hermano. Dar mis diezmos y ofrenda ¿es amor? No. Si no me cree, lea 1 Corintios 13. Puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo repartir todos mis bienes, puedo hacer muchas cosas y las puedo hacer sin amor. Cada uno debe reflexionar en cuanto a si está amando o no amando a Dios. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo corro esta carrera? En el versículo 2 está la clave. Puestos los ojos ¿en quién? Jesús. ¿En quién debe estar puesta tu mirada? ¿En quién te debes fijar para correr? En Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. En Él inicia y termina la fe. Él es todo. Jesús es la clave en mi caminar, en esta carrera. Y me dejó el ejemplo, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y menospreciando la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pregunta para los grupos pequeños el día miércoles: ¿estoy soportando y resistiendo con gozo como Cristo lo hizo? ¿Tengo clara mi esperanza que viene en Cristo para mí? ¿Me sostiene esa esperanza frente a las pruebas y las dificultades en esta carrera que no es fácil, que es difícil? ¿Estoy dispuesto a correr esta carrera? Vayamos al versículo 3 en adelante. Este es el punto número 2, el origen y el alcance del pecado. Una vez que tenemos claro que nuestra vida debe estar enfocada en Jesucristo, ahora Santiago nos aclara un concepto que muchas veces hasta el día de hoy se mantiene. Versículo 13, cuando alguno de ustedes es tentado, primero, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay algo que ha marcado a la humanidad, hermano, que nació en Edén, y es que cuando el hombre y la mujer caen, Adán inmediatamente culpa a Eva y culpa a Dios de su caída. Y le dice a Dios: la mujer que tú me diste me llevó a pecar. A Aarón
le dice a Moisés, es que el pueblo me pidió que hiciera una estatua para que adoráramos. Saúl le dice a Samuel, era tanta la presión del pueblo y venía el pueblo contra nosotros y la guerra y tuve que presentar sacrificio porque era necesario, no estaba la presencia de Dios. Solo hay una persona maravillosa en la Biblia que asume la culpa, hermano, por todos nosotros. Y es Jesucristo. He aquí vengo yo para hacer tu voluntad. Él asume nuestro pecado, nuestras faltas. Él las toma. Frente a esta posibilidad de que alguien diga que la situación que está viviendo es culpa de Dios, Santiago da dos argumentos para contradecir aquello y dejar las cosas claras, y es algo que nosotros debemos aprender, hermano. Primer punto, la naturaleza de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Isaías lo dice, santo, santo, santo. No hay maldad en él. Dios nunca, nunca va a querer tu mal. Jamás. Jamás. Él no desea que el pecador muera en su pecado. Él no quiere que nadie se pierda. El carácter de Dios es gracia y misericordia. Y todo aquel que se arrepiente y viene delante de Él puede disfrutar de comunión por medio de Cristo Jesús. La naturaleza de Dios, Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En ninguna partícula más mínima de Dios hay maldad, hermano. Él no desea que tú caigas para castigarte. Tienes que tener claro eso. La naturaleza de Dios le impide actuar de esa manera. Y en el punto número 2, los propósitos. Ni Él tienta a nadie. Primera de Corintios 10:13. Dios nunca busca que le desobedezcamos. Nunca. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué cosa dará? Dígalo fuerte. ¿Qué le dará? ¿Estás obligado a caer en la tentación? Hay una salida. Pero muchos rechazan esa salida y se amargan en su corazón. Y Proverbios lo grafica así en Proverbios 19:3. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Nuestra insensatez, hermano, tuerce nuestros caminos. Mira lo que dice. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tomamos decisiones terribles, actuamos de manera pésima, sembramos en la carne y pensamos que vamos a cosechar
espíritu. Versículo 14 de Santiago 1. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada vez que somos tentados, no culpemos a Dios, no culpemos a otro y no culpemos al diablo. El diablo sí quiere que caigamos y utilizará muchas artimañas para colocarnos alrededor, pero no te obliga a pecar. No puede obligarte a pecar. No puede obligarte a caer en la tentación. Es lo que Santiago nos está diciendo. No le podemos decir a Dios, la mujer que me diste, el hijo que me diste, el esposo que me diste, el trabajo que me diste. No le puedes decir a Dios eso. No puedes. Estás donde estás porque has tomado decisiones, porque te uniste en un yugo desigual, porque no honras a tus padres, porque no corriges a tus hijos. Hermanos, estamos cosechando lo que hemos sembrado, aún dentro del Evangelio, hermano. ¿Tú piensas que el divorcio es algo, es una moda? No, es nuestra naturaleza. La concupiscencia es el deseo, la codicia de tener algo. Nos atrae, nos arrastra, nos lleva a lo terrenal, a lo carnal y nos seduce. Esta es la imagen de cuando una presa es atrapada con un cebo. En esto, hermano, no hay violencia. No viene un espíritu sobre ti y te toma y te obliga a hacer lo malo. Es consensuado. Somos seducidos. Deseamos con nuestros ojos. Analizamos la situación. Y Santiago lo muestra como el proceso del embarazo y dar a luz. Es una relación. Y no es una relación mágica que ocurre en una noche, hermano. Es una relación en la cual yo trabajo, soy parte. Y mi carne siempre va a estar dispuesta a hacer lo que le gusta. Siempre va a ser así. Santiago nos advierte y nos muestra cuán responsables somos y que es un error considerar que las circunstancias de dificultad, los conflictos que tenemos en la familia, los problemas que tenemos en la familia, vienen de parte de Dios. Dios que puede hacer el mal. Un Dios que no está interesado en mí. Un Dios que me deja hacer lo que quiero. O bien un Dios que desea el bien, pero no tiene el poder para ayudarme a quien está en dificultad o en aflicción. Tengo un problema tan grave que ni Dios puede ayudarme en esto. A veces sale de nuestra boca y lo pensamos.
Vaya a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 3, 8, 10. Aquí vamos a ver una diferencia que va a decantar el concepto, hermano. Primera de Juan 3, 8 al 10. Márcalo en tu Biblia, esto es muy relevante. Dice así: el que practica es algo normal, repetitivo, que lo hace sin pensar, está en su ADN, no se cuestiona nada. El que practica el pecado es me da cosa hasta de nombrarlo, hermano. Pero es la verdad. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿por qué es del diablo? Juan lo explica. Porque el diablo peca desde el principio. Es su naturaleza. Se le llama diablo por lo mismo. Pero mira lo que dice Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? ¿Qué dice? Para deshacer las obras del diablo. El que practica es del diablo. Sin embargo, esta persona que practica el pecado tiene una esperanza. Y para eso apareció Cristo. Para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sea un pecadito blanco, bueno, con buena intención, una mentirilla pequeñita, que no le afecta a nadie. Pequeñita. Tú sí seas sí, tú no seas no. ¿Para qué más? El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué es hacer justicia? Es andar en los caminos de Dios. Eso es lo más justo para el hombre y la mujer. ¿Y qué es no amar al hermano? ¿Necesitamos teología para interpretar eso? ¿No amar al hermano? Es que no me dice cuál hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir de acuerdo al Evangelio y amar a mi hermano. ¿A qué hermano? El que me dice, bien, predicó muy bonito. Bien, cuente conmigo para lo que sea. A todos, hermano, debemos amar a todos. Son características del Hijo de Dios.
El Hijo de Dios no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque inmediatamente el Espíritu Santo te convence de pecado y se contriñe. Así como el Espíritu Santo es entristecido por el pecado, hermano, el Espíritu Santo se alegra cuando tú alabas a Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú tienes comunión con tu hermano, cuando tú te congregas, cuando tú eres edificado por otro. No solamente podemos entristecer el Espíritu Santo, también podemos alegrar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Este versículo es un enlace con lo anterior y con lo que viene. Santiago nos dice, no erréis, es decir, esta palabra apunta a que no vagues en el engaño y no te dejes y no caigas en el fraude. No pienses que Dios está propiciando el pecado en tu vida. Es que se dio la ocasión. Gracias, Señor. Me llegó una oferta súper barata. Una persona que ni conozco, mira, me está ofreciendo ese Smart TV de 70 pulgadas en 100,000 pesos. Una bendición del Señor. O me llegaron estos 4 neumáticos baratitos, paisanos. No erres, por favor. Cuando tú desvías la mirada de Cristo, vas a mirar a otras cosas y ahí se produce el error. Esta carrera se puede vivir y se puede correr solamente si si tus ojos están puestos en Jesús. No existe otra fórmula. Desde el momento que desvías la mirada de Jesús, te pierdes. Hermanos, si caemos en tentación, primero reconozcamos que somos responsables por nuestro pecado. No le echemos la culpa a otro, ni al diablo, ni nada. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. Nadie me obliga a pecar. Nadie te obliga a pecar. Reconozcamos, y esto cuesta a veces, hermano, que hay codicia en nuestro corazón, que hay deseos pecaminosos en nuestro corazón, que hay pensamientos carnales que se estimulan por películas, por videos, por juegos. Y que esos deseos pecaminosos nos llevan a ceder a la tentación. ¿Qué puedo hacer? Hacer de tripas corazón, hermano. Si le dijiste a Jesús, me voy a negar a mí mismo o no. ¿Sí? Cuando acepté a Jesús, Él me dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer frente al pecado? Negarme a mí mismo. Es que me voy a perder ese partido tan importante en mi carrera. Es que no voy a ascender si no le hago la trampa a mi compañero de trabajo. Hermano, la tentación está tan cercana a nosotros porque mora en nuestra carne. ¿Sabes que Satanás no sabe lo que pensamos?
Dios sí lo sabe, y eso es más terrible. Pero Satanás no sabe lo que piensas. Pero Él mira tus hábitos, es un buen observador. Él mira tu conducta. ¿Se recuerdan cuando Dios le dice a Satanás: ¿y tú dónde andas? Andaba dando vueltas por ahí. Y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Mira, Dios hablando de alguien. ¿Has visto a mi siervo Job? Pruébalo. Déjame tentarlo. Y ya conocen la historia. Y si no la saben, está en Job. Léala. Es tremenda, hermano. Amados hermanos míos, no se dejen engañar. No caigan en el fraude. Frente a la tentación para pecar contra Dios, para pecar contra tu cuerpo, debes recordar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Soy un superhéroe entonces. No necesito de nadie más, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Podemos vivir el Evangelio en soledad? ¿Para qué congregarme si todo lo puedo en Cristo? Porque Él me fortalece. Mira lo que dice el texto. Pero lee el siguiente texto, el 14, que pasa, a veces ni siquiera se menciona. Mira lo que dice Pablo: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Somos un cuerpo, hermano. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se debe doler. Cuando una familia sufre una pérdida de uno de sus integrantes, toda la iglesia debe estar con esa familia. Eso es amar al hermano. ¿Te das cuenta? Si te da lo mismo lo que pasa en la vida de tu hermano, significa que no has conocido a Dios. Y perdóname que te lo digo, porque es lo que la palabra enseña. Si te da lo mismo los problemas de tu hermano, los conflictos de tu hermano, que supuestamente es tu amigo, que su vida espiritual no te interesa, no le invitas a orar a tu casa. Al contrario, hagamos cualquier cosa menos la Biblia, menos la oración. ¿Para qué vamos a practicar eso si en la iglesia se hace? Nos reunimos para pasarla bien, para comer bien, para sentirnos bien, y alimentamos esta carne, y a veces hasta hay chistes de doble sentido en la boca de los hijos de Dios. Y queremos que Dios nos bendiga. Y queremos que la prosperidad y el gozo del Señor sean una realidad en mi familia, y que Él ahuyente al pulgón, y que Él rechace las obras del enemigo. Y oramos y pensamos que estamos haciendo las cosas tan bien, pero hay murmuración, hermano, en tu boca. Y Santiago nos va a ir enseñando vez tras vez pequeños detalles en los cuales no aplicamos la sabiduría de Dios. Tercer punto, el objetivo divino en las pruebas, versículo 17 al 18. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí hay dos atributos de Dios maravillosos que nos permiten a nosotros estar confiados. Primero, Dios no cambia, es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si no estás amando a tu hermano, Dios no va a hacer la excepción contigo. Perdóname.
Dios no va a hacer acepción de personas y va a decir: a ti te permito una mentirita, a ti te permito una caída. No, hermano, cuando caemos en tentación debemos tener claro que si no hay arrepentimiento, no hay limpieza. Y puede estar como David, después de haber caído con Betsabé y pasar 9 meses en silencio, calladito, hasta que nace el bebé. Pasaron 9 meses que David ministró en el templo con el sacerdote. Era el rey y dirigía las tropas y seguía gobernando, y el pecado estaba ahí a su espalda. Hermanos, si caíste, tienes que arrepentirte delante de Dios. Te lo ruego, arrepiéntete delante de Dios. Puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero es necesario. Si tuviste relaciones prematrimoniales y después te casaste y piensas que ya eso se cubrió y no te arrepentiste, ese pecado es terreno fértil para más pecado. Es lo que Santiago nos quiere advertir. El pecado solo trae muerte, y es una muerte larga, eterna, de condenación, de culpa, de remordimiento. Si estás pecando o si pecaste y lo dejaste ahí y piensas que Dios se olvidó, no. Dios no tiene comunión contigo. Puedes orar como David. Puedes escribir salmos como David. Pero mientras no entiendas que el pecado siempre va a estar delante de ti contra Dios, no va a haber comunión. Por eso Santiago nos dice: no erréis, no te dejes engañar por el pecado. Tienes que arrepentirte. ¿Cuál es la característica del cristiano? ¿Pecamos? Sí, sí. Juan dice: aquel que dice que no ha pecado, ¿qué es? Mentiroso. Ya está pecando. Ya está pecando. Ahora, no practicamos el pecado, no hacemos del pecado un ejercicio cotidiano. Y todas nuestras caídas, muchas veces, y las tentaciones ocurren acá y no logran ejecutarse. Pero debo arrepentirme acá, pues, hermano, y no seguir madurando la idea para que se vaya concibiendo el pecado hasta que ya es tarde y da luz y se manifiesta la muerte. Por eso que Santiago contrasta entre lo que es el pecado y la muerte y las consecuencias con Dios. Dios es inmutable, Él no cambia, Él es el Padre de las luces, Él no tiene comunión con las tinieblas. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y los hijos de Dios andamos en luz, no andamos a media luz. No juzgamos con la noche y después con el día y soy de doble ánimo. ¿Qué nos dice Santiago en los versículos anteriores? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hermano, y tenemos muchas congregaciones que están integradas por hombres de doble ánimo porque no han logrado entregar su vida a Dios, no se arrepienten de sus pecados. Tienen doble vida, dos almas. Y Jesús nos lo advirtió y nos dijo: ninguno puede tener dos señores, ninguno. Por eso toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Él es la luz. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Dios siempre ha deseado nuestro bien, hermano. Siempre. Pero muchas veces nosotros menospreciamos esta buena dádiva
y el don supremo y perfecto que Dios nos entrega. Y mira cómo lo hacemos. Increíblemente lo hacemos a veces porque nos gustan los dones, porque tenemos talento, porque nos gustan los cargos en la iglesia, los ministerios. Y lo hacemos tan bien, somos tan eficientes en el cargo, somos tan buenos haciendo lo que somos, que olvidamos que la buena dádiva que Dios nos entregó y el don perfecto que nos entregó es Cristo. Cristo es esa buena dádiva. Y a veces nos deslumbramos con los talentos, nos deslumbramos con los ministerios, nos deslumbramos por todo estas luces y cosas psicodélicas y humo y parafernalia y show. Y nos olvidamos de cultivar una relación única y valiosa con Jesucristo. ¿Tú piensas que Dios no está preocupado de ti? ¿Piensas que Dios está alejado de ti y que no sabe lo que te pasa en el diario vivir? ¿Tú piensas que Dios no sabe que con el sueldo que ganas no te alcanza? ¿Piensas que Dios no sabe el dolor de tu cuerpo? ¿Piensas que Dios no sabe el costo que significa comprar los remedios todos los meses? ¿Piensas que Dios no sabe que a veces la despensa está vacía y lo que cuesta llenarla? ¿Tú piensas que Dios no está preocupado de eso? No, es que Dios es espíritu. ¿Quién ayudó a las viudas en el Antiguo Testamento? ¿Quién cuidó de los huérfanos? Fue Dios. Y deja establecido en su palabra que los hijos de Dios deben ayudar a las viudas y a los huérfanos y a los extranjeros. Hermanos, si Dios, como dice en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó, el que no se guardó, el que no prefirió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Se recuerda Isaías? Fue molido, fue traspasado, fue avergonzado, fue desnudado, lo golpearon hasta decir basta. ¿Saben quién lo entregó a eso? Fue Dios. Y Dios no se lo guardó y le dijo, no, este es mi hijo, no lo pueden tocar. Dios lo entregó, no escatimó, no lo consideró como para sí la perfección de la creación, la plenitud. Lo entregó por ti y por mí. Lo entregó. Y Jesús obedeció. Hermanos, si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, responde esta pregunta: ¿acaso Él no te dará también con Jesucristo todas las cosas? Yo te pregunto, hermano, ¿qué te hace falta? Sé sincero, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para amar a Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Que te entregue un cheque en blanco? ¿Ya te lo entregó?
Ya te lo entregó. ¿Qué quieres? ¿Qué esperas de Dios? Si todo lo más valioso que Él tenía lo entregó por ti, ¿qué esperas tú de Dios? Dime, ¿qué esperas? ¿Darías tus hijos para que los mataran por la causa de Cristo? ¿Lo entregarías? Pienso que no, hermano. ¿Qué otra cosa necesitas aparte de Cristo en tu vida? ¿Un auto nuevo? ¿Eléctrico? ¿Solar? ¿Que vuele? ¿Qué necesita tu corazón para que ames a Dios? Para que te niegues al pecado, para que soporten las pruebas. ¿Qué necesitas? ¿Que se solucionen todos tus problemas económicos? ¿Que te sane de todas tus enfermedades? La Biblia relata que Dios le entregó riqueza a un hombre hasta decir basta. ¿Y sabes lo que pasó con él? Se desvió su corazón en idolatría. La Biblia nos relata que Jesús sanó a 10 leprosos. Los sanó. Y de los 10, solo uno volvió y era samaritano más encima. Y 9 se sanaron y se fueron al infierno. Y solo uno reconoció a Jesucristo como su Señor. ¿Piensas que si te sanas vas a servir al Señor? ¿Piensas que si tu situación económica cambia vas a honrar al Señor? ¿Piensas que si en tu vida no hay problema vas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Necio, estás cayendo en un fraude mental. Te han engañado. El oro debe ser probado en el fuego para sacar todas las impurezas que en él hay. Y nada de lo que tengamos acá, nuestros talentos, nuestras posesiones, son muchas, sean pocas. Nada, hermanos, de lo que hay acá, tu belleza tan particular, tu talento tan maravilloso, nada de aquello entrará en el reino de Dios. ¿Crees eso? ¿Por qué no estamos haciendo tesoro entonces, hermano? ¿Por qué nos cuesta tanto congregarnos el día miércoles? ¿Por qué nos cuesta tanto los tiempos para llegar al encuentro con Dios? ¿Qué otra bendición necesita tu vida para amar a Cristo? Versículo 18. Él, y aquí está algo maravilloso, hermano, aquí Él es la fuente, de Él surgen todas las cosas, versículo 18, de su voluntad. Nadie convence a Dios, nadie mueve a Dios, nadie hace cambiar a Dios de posición, hermano. Él ha determinado algo y dice que Él de su voluntad nos hizo nacer. Y esta es una obra de Dios. Nos hace nacer por la palabra de verdad, por este instrumento que tenemos al alcance, por el medio que Él ha establecido. Con un propósito, para que seamos primicias de sus criaturas.
Dios es la fuente, Dios ha determinado, Dios es el que hace nacer a sus hijos. Yo te pregunto, y me lo pregunté, hermano, mientras preparaba el sermón, ¿he nacido de nuevo? Sé mucho de Dios, pero mi relación con el pecado, ¿qué pasa con el pecado en mi vida, en tu vida? Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú no naces de nuevo por venir a la iglesia. Tú no naces de nuevo por levantar la mano y repetir una oración. Tú no naces de nuevo cuando tú quieres. Y te aseguro que pueden pasar años dentro de una iglesia y no haber nacido de nuevo. Porque esto es una obra de Dios. Y Él lo hace cuando Él quiere. ¿Estoy viviendo realmente el Evangelio de Jesucristo? ¿Estás viviendo realmente el Evangelio de Jesucristo? ¿Naciste de nuevo? ¿Tu relación con el pecado está clara? Y la psicología ha agregado algo a la teología muy interesante, y es que separa tu vida en áreas y te dice: si hay ciertas áreas en tu vida que no le has entregado a Dios, reflexiona. No. O naces de nuevo o no podrás entrar en el reino de Dios. Es tajante la propuesta de Jesús. Y se la dijo a un maestro de la ley, a un teólogo que conocía la Escritura. ¿Estoy viviendo realmente el Evangelio de Jesucristo? Y les presento el Evangelio a aquellos que no lo han escuchado. Esto es el Evangelio. 1 Corintios 10. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. El Evangelio se predica y el Evangelio se recibe, en el cual también perseveráis. ¿Se dan cuenta que la perseverancia es parte de la creencia, es parte de recibir a Jesucristo? Por el cual asimismo, aquí viene lo más relevante: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, dice, es decir, si no retienes la palabra que se te ha predicado, si no perseveras, creíste. Pero mira lo que dice: creísteis en vano. Yo no sé si tú estás creyendo en vano. Si recibiste el Evangelio, si has creído en el Evangelio, si retienes la palabra. Y el Evangelio es algo bien claro, hermano. Aquí versículo 3 lo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, debo tener claro que Cristo murió por mis pecados. Es lo primero que debo tener claro en mi vida. Cristo murió por mis pecados. ¿Por cuáles? Por todos mis pecados. Por eso que voy a luchar y resistir la tentación y voy a soportar la prueba. Porque Cristo murió por mis pecados y su muerte es muy valiosa. Su sangre es muy valiosa. Y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
Su palabra así lo dice, y yo debo estar frecuentemente yendo a la Escritura para entender el propósito de Dios y para vivir la vida que Él desea. No solamente murió por nuestros pecados, fue sepultado. Tengo claro que Él murió y fue enterrado, fue a la tumba. Y no solo se quedó en la tumba, dice, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Crees esto? Eso es el Evangelio. ¿Cómo va a resucitar? No creíste. ¿Cómo va a morir por todos los pecados? No creíste. Creíste en vano. Y te invito a evaluar tu vida a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermano, cada día debe crecer y yo debo menguar cada día. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cada vez que tú eres tentado y está esa lucha en tu corazón por pecar, o si pecaste en tu mente y actuaste incorrectamente, el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. Si no lo hace, ojo, por favor, ojo, por favor, te lo ruego, pon atención si no hay convicción de pecado frente a las actitudes erróneas que has hecho. Y arrepiéntete y busca todos los días este perdón de Dios hasta que venga esta vida nueva a tu vida y comiences a deleitarte en su palabra y en su presencia. Si puedes vivir la vida sin venir a la iglesia, sin leer la Biblia, sin tener comunión con tu hermano, estás creyendo en vano. Estás creyendo en vano. Y te dejaste seducir. Y te dejaste engañar. Les aliento, hermano, para que resistamos y soportemos cualquier situación adversa en cuanto a nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Dios es soberano sobre todo. Renunciemos, por lo tanto, a todo pecado que nos seduce y esclaviza hasta el día de hoy. Deja cualquier pecado en tu vida que te esclaviza. Tienes la autoridad en Cristo. Aquel que se deja dominar por el pecado pasa a ser esclavo del pecado. Aquel que se deja dominar por el Espíritu Santo pasa a ser un esclavo de Dios. Santifiquémonos en su palabra. No hay otro medio, hermano. Santificarnos en la verdad, su palabra. Santidad, santidad, oración, hermano. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y mira lo que dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Estás siendo agobiado, estás siendo probado, estás siendo tentado por algo en tu vida, piensas que no vas a poder resistir. Acércate al trono de la gracia y vendrá el socorro de Dios. Soberano Dios, tu palabra es viva y eficaz. Confiamos que tú nos hablas todos los días por ella. Pedimos por aquellos que han escuchado por primera vez tu palabra y que posiblemente, Señor, tu Espíritu Santo les ha convencido de pecado. Por aquellos que escuchen este mensaje por internet,
o por cualquier plataforma, Señor, ruego que tu Espíritu Santo convenza de pecado a todo aquel que no está en Cristo. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre a tu iglesia y que nos podamos arrepentir. Hoy es tiempo. Como dice Pedro, el Señor no retarda su venida, sino Él no quiere que ninguno de nosotros perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias por tu paciencia. Gracias por esta advertencia maravillosa que nos entrega por tu palabra. Anhelamos llevar tu gloria delante de los hombres, en esta comuna, en cualquier lugar. Queremos ser instrumentos santificados para ti y que nuestra vida pueda mostrar el amor y el carácter de Cristo. Si no, de nada sirve, Señor. Y tenga usted misericordia de nosotros si estamos viviendo una religión vana y sin sentido. Ayuda a aquellos que están claudicando en su corazón en decidir qué hacer. Pido que tu sabiduría les guíe a lo más seguro, y eso eres tú. Solo tú eres la vida. Solo en ti encontramos paz y el amor que necesitamos para vivir cada día. En tu mano, Señor, dejamos nuestras vidas confiados de que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Toda la gloria sea para Jesucristo. Amén.